Antes de empezar, necesito que escuches esto con atención. La casa Matusita no es famosa porque esté abandonada, sino porque nunca logró estar vacía. Durante décadas, personas distintas, que no se conocían entre sí, describieron las mismas cosas. Pasillos que no llevan a ningún lugar, voces que pronuncian nombres en susurros, y una sensación constante de que algo te observa desde donde no deberías mirar. Muchos entraron con la intención de desmentir los rumores. Algunos salieron corriendo, otros salieron en silencio, y algunos no volvieron a hablar de lo que vieron. Lo más inquietante no son las historias que circulan en Internet, sino los documentos que nunca se publicaron, los informes incompletos y las inspecciones suspendidas sin explicación. Porque cuando un edificio es clausurado por peligro estructural, se colocan avisos. Cuando es clausurado por algo más, simplemente se cierra y se deja de mencionar. Si sigues escuchando, conocerás testimonios reales, relatos coincidentes y detalles que no encajan con una casa común. Y cuando termines esta historia, entenderás por qué en Lima hay un lugar que no se recomienda nombrar de noche. Ahora sí, escucha con atención, porque una vez que sabes lo que ocurre en la casa Matusita, ya no puedes fingir que es solo una leyenda. La casa Matusita. El infierno en Lima, Perú. Este relato no nace de una moda paranormal, ni de una historia exagerada por internet. La casa Matusita es uno de los lugares más documentados y temidos de Lima, no solo por su fama, sino por la cantidad de testimonios coincidentes que se han acumulado durante décadas. Periodistas, vecinos, policías y trabajadores han intentado explicar lo que ocurre dentro de ese edificio. Ninguno ha logrado hacerlo por completo. Ubicada durante años en una zona transitada de la ciudad, la casa pasó por múltiples etapas: residencia, comercio, oficinas y finalmente, abandono. Sin embargo, desde mucho antes de quedar vacía, ya arrastraba una reputación inquietante. Se decía que quienes pasaban la noche allí no salían igual, si es que salían. Los primeros relatos se remontan a mediados del siglo XX. Vecinos afirmaban escuchar gritos, golpes y llantos provenientes del interior, incluso cuando la casa estaba cerrada y sin electricidad. En ocasiones, luces se encendían solas en el segundo piso. En otras, sombras cruzaban las ventanas sin que nadie pudiera explicar su origen. Uno de los testimonios más conocidos ocurrió cuando un periodista afirmó haber pasado la noche dentro para desmentir los rumores. Según su relato, alrededor de las 3 de la madrugada comenzó a escuchar pasos en la escalera, seguidos de risas distorsionadas. El ambiente se volvió irrespirable. Dijo haber visto figuras humanas descomponiéndose ante sus ojos, como si el aire mismo las deshiciera. Fue encontrado al amanecer, inconsciente, con signos claros de shock severo. Nunca volvió a ejercer el periodismo de investigación. Trabajadores que ocuparon el edificio en etapas posteriores coincidieron en detalles perturbadores. Ascensores que se detenían en pisos inexistentes, voces llamando por nombres que nadie había dicho en voz alta, y una sensación constante de ser observados. Varios renunciaron sin dar explicaciones formales. Otros simplemente dejaron de presentarse. Un guardia de seguridad declaró que durante sus rondas nocturnas escuchaba el sonido de muebles arrastrándose en habitaciones vacías. En una ocasión, al revisar una oficina, encontró las paredes cubiertas de marcas profundas, como si alguien hubiera intentado escapar desde adentro. No hubo explicación. El edificio amaneció cerrado al día siguiente. Con el paso del tiempo, la casa fue sellada, no demolida, no remodelada, simplemente cerrada. Autoridades alegaron razones estructurales, pero documentos internos revelaron múltiples incidentes durante inspecciones nocturnas, desmayos, fallas eléctricas simultáneas y reportes de presencias hostiles. Ninguno fue hecho público. Investigadores del fenómeno paranormal en Perú sostienen que la casa Matusita no es un sitio embrujado común,
No se trata de una sola entidad ni de un evento trágico aislado. Es un punto de acumulación. Un lugar donde distintas historias de violencia, miedo y muerte se superpusieron hasta romper algo más profundo. Lo más inquietante es que, incluso después de su cierre, los reportes no cesaron. Personas que pasaban frente al edificio aseguraban escuchar golpes desde el interior. Otros decían sentir mareos intensos al detenerse demasiado tiempo cerca. Algunos hablaban de sueños recurrentes con escaleras interminables y puertas que no llevaban a ningún lugar. Hoy, oficialmente, la Casa Matusita es solo un edificio con historia, pero en Lima, su nombre aún provoca silencio. Nadie recomienda acercarse de noche, nadie acepta trabajar allí sin compañía, y quienes han estado demasiado cerca coinciden en algo simple y aterrador. No es un lugar que esté vacío, es un lugar que no quiere estarlo. Después de que el edificio fue sellado, comenzaron a circular relatos que jamás llegaron a los medios. No eran historias de curiosos ni de exploradores urbanos, sino declaraciones de personas que entraron por trabajo, por órdenes oficiales o por error. Todos coincidieron en algo. El interior no se comporta como un espacio normal. Un exagente de seguridad afirmó que durante una guardia nocturna escuchó golpes secos provenientes del segundo piso, a pesar de que el acceso estaba clausurado. Al subir con linterna, el sonido cesó de inmediato. Lo inquietante ocurrió al regresar a la planta baja. La escalera parecía más larga, como si hubiera agregado tramos que antes no estaban. Contó haber bajado durante minutos sin llegar al final. Cuando finalmente lo hizo, habían pasado horas. Otro testimonio pertenece a una mujer que trabajó brevemente en una oficina instalada en el edificio. Dijo que, mientras archivaba documentos, escuchó que alguien la llamaba por su nombre desde el pasillo. Pensó que era un compañero. Al asomarse, vio una figura inmóvil al fondo, de espaldas, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. La figura no se movió, solo repitió su nombre, cada vez más bajo. La mujer salió corriendo y jamás regresó. Un electricista contratado para revisar el sistema declaró que las luces se encendían y apagaban sin relación con el cableado. En el sótano, encontró interruptores que no figuraban en ningún plano. Al accionar uno, escuchó gritos en pisos superiores. Al volver a subir, nadie más había oído nada. Días después, sufrió un colapso nervioso. Aseguró que algo se le había quedado mirando desde la oscuridad, incluso fuera del edificio. Quizá el testimonio más perturbador fue el de un funcionario municipal que participó en una inspección nocturna. En su informe privado, escribió que el ambiente generaba hostilidad activa. Relató haber sentido empujones, cambios bruscos de temperatura y una presión constante en el pecho. En una habitación cerrada, el grupo escuchó risas infantiles. Cuando forzaron la puerta, la habitación estaba vacía, pero el suelo presentaba marcas circulares, como si alguien hubiera girado en el mismo punto durante mucho tiempo. Tras ese incidente, las inspecciones se suspendieron definitivamente. Vecinos de la zona también aportaron relatos inquietantes. Algunos aseguraron ver luces moverse dentro del edificio, como si alguien recorriera los pasillos con una linterna. Otros afirmaron escuchar golpes rítmicos de madrugada, siempre a la misma hora. 3 golpes. Pausa. 3 más. Nadie pudo explicar su origen. Investigadores independientes que analizaron los testimonios concluyeron algo inquietante. La Casa Matusita no reacciona igual con todos. Algunas personas no sienten nada. Otras experimentan miedo extremo, desorientación o alucinaciones auditivas, como si el lugar eligiera a quién mostrarle algo y a quién no. Hoy, el edificio sigue cerrado. No se promociona, no se visita, no se menciona oficialmente, pero quienes conocen su historia saben que no fue clausurado por seguridad estructural. Fue clausurado porque algo dentro respondió, y según los pocos que han entrado después del cierre, esa respuesta aún sigue esperando. Con el paso de los años,
las autoridades dejaron de intentar explicar lo que ocurre dentro de la casa Matusita. No hubo más inspecciones nocturnas, ni comunicados oficiales, ni proyectos de recuperación. El edificio no fue declarado inhabitable por fallas estructurales, sino por algo que nunca apareció por escrito. Simplemente se decidió que nadie debía entrar. Documentos internos obtenidos años después revelan que, durante las últimas inspecciones, varios funcionarios presentaron síntomas similares: desorientación, pérdida de memoria reciente y episodios de pánico intenso sin causa aparente. Algunos afirmaron haber escuchado voces que los llamaban por nombres que no recordaban haber dicho. Otros reportaron la sensación constante de ser observados desde habitaciones vacías. Uno de los informes más inquietantes menciona que, durante una madrugada, los sensores de movimiento del edificio se activaron simultáneamente en todos los pisos. Cuando se revisaron las grabaciones, no apareció ninguna figura humana, solo cambios bruscos de luz y sombras que no coincidían con ninguna fuente física conocida. El archivo fue sellado y clasificado. Vecinos de la zona aseguran que, en ciertas noches, el edificio parece despertar. Se escuchan golpes sordos, arrastres y un murmullo constante que no puede distinguirse como palabras. Algunos han visto luces recorrer los pasillos, detenerse frente a ventanas selladas y apagarse de golpe. Nadie se queda lo suficiente para confirmarlo. Lo más perturbador surgió años después, cuando un grupo independiente logró entrevistar a un antiguo trabajador municipal que participó en el cierre definitivo. El hombre confesó que, durante la última visita, encontraron algo que no estaba allí antes: paredes marcadas con símbolos irregulares, puertas que no figuraban en los planos originales y habitaciones que parecían más grandes por dentro que por fuera. Según él, el edificio ya no coincidía consigo mismo. Antes de retirarse, escucharon un sonido proveniente del interior. No era un grito, no era un golpe. Era algo parecido a una respiración profunda, como si la casa misma inhalara lentamente. En ese momento, uno de los presentes perdió el conocimiento. Al despertar, repetía una frase que ninguno había mencionado: "No se vayan, todavía no termina". Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar oficialmente. Hoy, la casa Matusita sigue en pie, silenciosa durante el día, vigilada durante la noche. Oficialmente, no pasa nada allí. Extraoficialmente, el lugar sigue activo, no como una casa embrujada común, sino como algo que retiene, algo que observa, algo que recuerda. Quienes conocen la historia coinciden en una advertencia final: no es un sitio donde habiten fantasmas, es un sitio donde algo aprendió a quedarse. Y mientras el edificio siga cerrado, mientras nadie vuelva a cruzar sus puertas, esa presencia seguirá esperando, porque la casa Matusita no necesita visitantes, solo necesita tiempo. Si esta historia te dejó inquieto, déjalo escrito en los comentarios. Tu opinión mantiene vivos estos testimonios que muchos intentaron borrar. Suscríbete para no perderte más relatos reales de terror, archivos prohibidos y lugares que nunca debieron abrirse.